Pues dicen que en la naturaleza, cuando uno estudia semiótica, los signos y los significados son importantísimos. Y bueno, de hecho, los seres humanos hemos creado una serie de signos con significado, como el lenguaje, por ejemplo, que nos permiten tener memoria. Y la naturaleza nos lleva a la delantera por mucho en esto de los signos y significados con memoria. De hecho, parece tonto decir que cuando uno pasa en la playa y ve una huella, sabe que alguien pasó. Pero eso en alguna circunstancia específica resulta realmente importante. Saber que alguien estuvo ahí es saber y tener memoria de que ahí pasó una persona. Increíble, parece algo tonto, pero en realidad es muy importante. Gracias a eso hemos descubierto la vida animal hace siglos. Gracias a esos signos, a esas huellas que se han dejado en la naturaleza, es que conocemos lo que pasa, lo que pasó y lo que pasará en el futuro. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Curiosos y Comprometidos, una historia natural mexicana de Conavio. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros porque además hablaremos justamente de esto, de la memoria y la naturaleza. Hoy hemos estado hablando mucho en México sobre memoria histórica y cultural y en un ratito vamos a platicar por qué razón. Y también de una propuesta muy interesante que se tiene al respecto desde la investigación natural. Se encuentran con nosotros esta mañana y les agradezco que estén aquí. Ana Cruz, ella es actualmente directora de programación y difusión de la Cineteca Nacional y trabaja como guionista independiente y colaboradora de diversas revistas culturales nacionales e internacionales. Ana, muchísimas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, hola. Bueno, está también con nosotros el doctor Ignacio March. Él es trabaja actualmente, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México y es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Como anfitrión, porque además estamos en su casa de alguna manera, saludo al doctor Carlos Galindo Leal, que actualmente es director de comunicación científica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Muchas gracias, doctor, por todo el apoyo y gracias por la confianza. Gracias a ustedes, Diego, y bienvenidos todos los que nos están viendo. Gracias. Y Gabriela Pulido Llano, la doctora Gabriela Pulido Llano es actualmente la directora de Memórica México, este espacio que está intentando reunir la memoria nacional, pero en un ratito más nos platicará. Justamente con ella vamos a presentar. La doctora Pulido Llano es licenciada en Historia, es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Labora como investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde 2002, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, fue subdirectora de Historia Contemporánea de la Dirección de Estudios Históricos, es miembro activo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, fue presidenta incluso de esta asociación de 2014 a 2016, y respecto a la temática que trabaja ella, la vida nocturna, la historia de la nota roja, la presencia cubana en México, del teatro, el cine mexicano y cubano, y los estereotipos son sus temas. Ha publicado libros, capítulos y artículos como por ejemplo Mulatas y Negros Cubanos en la Escena Mexicana, o algunos otros como por ejemplo Un Teatro para el Trópico, Tipos Populares Caribeños en la Calle y La Tramoya del Siglo XX. En fin, la doctora Gabriela Pulido Llano se encuentra con nosotros aquí. Ella es actualmente, les decía, la directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México y tiene en sus manos uno de los proyectos más importantes en términos de memoria cultural y memoria histórica, que es Memórica. Y justamente, Gaby, te pedimos que nos platiques un poco de este primero concepto que en México estamos escuchando continuamente, que se volvió incluso una política del gobierno actual, tanto así que hay una coordinación que deriva directamente de la Presidencia de la República para que escuchemos hablar de la memoria histórica y la memoria cultural de este país. ¿Por qué no nos comentas en términos generales a qué nos referimos cuando hablamos de memoria histórica y cultural y qué específicamente está haciendo Memórica?
Claro que sí, Diego. Bueno, un gusto muy grande estar esta mañana, bueno, tarde con ustedes. Un gusto, doctor Ignacio March, doctor Ana Cruz, doctor Carlos Galindo, por supuesto, un gusto muy grande, de verdad, saludarlos y acompañar, bueno, en esta mesa. Por eso, bueno, también me da gusto iniciarla para después darles todo el foro a ustedes para escucharlos con toda la atención que se merece la temática que nos reúne hoy. Y muchas gracias, Diego, por invitarme, por supuesto, ¿no? Yo en realidad quisiera ser más breve que lo que ustedes van a plantear, platicarles un poco lo que estamos haciendo desde aquí, desde la Dirección General de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural, un poco como estas ideas, paradigmas, bueno, que están detrás de este trabajo, ¿no? Primero, quiero empezar comentando que desde que iniciamos el trabajo de memoria histórica, tuvimos un primer acercamiento con CONAVIO, ¿no? Empezamos con los repositorios de Conavio, empezábamos apenas a hacer un diagnóstico de los repositorios de memoria histórica y cultural en el país, y uno de ellos, afortunado encuentro, fue precisamente con la Dirección de Repositorios de Conavio, donde encontramos, por supuesto, una sinergia total en cuanto a los proyectos, no nada más en términos del desarrollo en sí de las plataformas, sino también en sí de la perspectiva con la que se construyó los repositorios de Conavio, pues fue un descubrimiento ver estos planteamientos desde la temática de la bioculturalidad tan interesantes, ya que varios de los proyectos que tienen ustedes ahí a su cargo tienen precisamente esta clave histórica detrás de su creación, ¿no? Entonces, fue muy interesante verlos, ver cómo han trabajado, admirable obviamente el trabajo que realizan, y bueno, fue un punto de partida para nosotros que iniciábamos apenas este trabajo, que como ustedes saben, pues es de naturaleza interinstitucional. Nosotros ya tuvimos la fortuna de firmar un convenio con Conavio, hace unos meses se firmó un anexo técnico, iniciamos un intercambio de recursos digitales con Conavio para dar cuenta, apenas una muestra pequeña de todo el trabajo que viene de frente interinstitucional con Conavio, una muestra pequeña, pero que da cuenta precisamente de ese trabajo tan importante que han realizado en esta institución para recuperar la historia natural del país, la historia en sí, con esta perspectiva científica, pero también con estos planteamientos que tienen detrás paradigmas totalmente enfocados hacia el reconocimiento de la bioculturalidad, ¿no? Eso, y por supuesto vinculados a la memoria histórica nacional. Aquí en memoria histórica, ¿cuál es nuestra noción de memoria histórica? No más allá de, digamos, como en términos generales, pues, ¿no? Además de las particularidades, por supuesto, nosotros reconocemos la especificidad que desde cada área, en las distintas instituciones que se han abocado a investigar acerca de la memoria y la construcción de la memoria y cómo la memoria sustenta en sí distintos paradigmas de pensamiento histórico de las visiones y de la propia construcción en las historiografías diferentes desde diversas subdisciplinas en el país, ¿no? La memoria histórica para nosotros es en sí una herramienta contra el olvido. O sea, es una herramienta, un reconocimiento de esas visiones, de esas memorias colectivas que existen tanto en los grupos sociales como en las comunidades de distintos horizontes nacionales, y que de alguna manera quedan retratadas en las fuentes primarias. Nosotros hacemos esta recuperación de las fuentes primarias de las distintas etapas históricas del país, y a través de estas fuentes primarias, bueno, vamos planteando ciertos problemas históricos, obviamente siempre respaldados por especialistas en las distintas disciplinas y subdisciplinas históricas, para poder presentar al público a través de este repositorio digital que hemos llamado Memórica México, Haz Memoria, para presentarle al público pues escenarios muy actualizados, donde se discuten precisamente las ideas acerca de la memoria social, la memoria individual, la memoria comunitaria, la memoria colectiva y la memoria histórica al final, ¿no? A partir de estas, digamos, de estas relaciones que se establecen entre las fuentes primarias y cómo se va construyendo un tipo de historia, es que nosotros reconocemos, bueno, cómo las comunidades han tenido una total injerencia en la recuperación que hacen. Por eso
en el repositorio histórico de memoria histórica y cultural, en el repositorio de memoria histórica y cultural de México, no nos circunscribimos a un solo tipo de memoria. No nos interesan nada más las fuentes que están albergadas en los grandes archivos nacionales, como el Archivo General de la Nación, sino también en las memorias generadas por las propias comunidades, ¿no? Así nos hemos acercado a distintas comunidades científicas, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias exactas, en distintas comunidades, y por supuesto guiados bajo estas grandes aportaciones que han hecho los colegas que se han abocado a estudiar la bioculturalidad en México, es que nosotros integramos o tejemos estas historias o estas memorias también colectivas en México a través de estos paradigmas, ¿no? En sí, la memoria natural o de la historia natural no la vemos aislada de las comunidades sociales, ¿no? En ese sentido hemos tratado de contar a través de las fuentes primarias cómo es que se construye una visión acerca de la naturaleza, de la ecología, de los ecosistemas en el país, a través de precisamente de estos, tanto de las visiones importantes que han impregnado los imaginarios acerca de un México donde hay una gran riqueza natural que tenían desde los viajeros del siglo XVIII, XIX en el país, como por supuesto las aportaciones más recientes que han hecho los científicos vinculados a estas comunidades de historiadores y de antropólogos y de sociólogos que están generando precisamente todos estos nuevos paradigmas, ¿no? En sí, el repositorio de memoria histórica pues es un repositorio interinstitucional, no es institucional. Ahí ponemos a dialogar, en este caso, por ejemplo, estos documentos que han generado desde adentro de Conavio, que nos parecen fundamentales, insisto, porque precisamente se construyeron tratando también de meter la clave histórica o de introducir la clave histórica en la creación de estos repositorios. Ponemos a dialogar estos documentos con documentos que vienen de distintos repositorios, de la Biblioteca Nacional, de las bibliotecas universitarias que también tienen repositorios, incluyendo repositorios internacionales como la Biblioteca Nacional de Francia, el Instituto Iberoamericano de Berlín, y la Biblioteca Nacional de Austria, y poniendo, por supuesto, a dialogar con todo tipo de repositorios y de colecciones particulares aquí en México, ¿no? En ese sentido nos permitimos, pues, esta posibilidad a través de este repositorio. En sí, ahorita tenemos en Memórica, contamos con la colaboración de más de 70 colaboradores, no solamente, insisto, de estas instituciones ya, estas instituciones federales que tienen la obligación de construir sus propios digitalización y repositorios institucionales, sino a nivel nacional tenemos pues ya contacto con repositorios de naturaleza cultural como de naturaleza institucional universitaria, y pues hay esa posibilidad de dialogar a través de las fuentes primarias, de dialogar, de construir estas memorias de todos los horizontes, ¿no? Yo creo que yo lo dejaría ahí, no sé si más adelante, si quieren, platicamos, porque en realidad sí me interesa muchísimo escuchar estas aportaciones que van a plantear ahorita el día de hoy los colegas con los que tengo el gusto de acompañar en esta mesa. Pero bueno, nada más insistir en que este repositorio digital Memórica está pensado como una herramienta contra el olvido, básicamente. Es una herramienta contra el olvido en todos los sentidos, o sea, contra el olvido no nada más político, tratando estos temas sensibles, ¿no? Que se llaman temas sensibles, como hace unos días estuvimos rememorando más bien el aniversario de los 50 años del Halconazo, sino también todas estas temáticas que deberíamos tal vez de introducir en los libros de texto, en los horizontes académicos de las escuelas primarias, de las escuelas de educación básica, como una posibilidad de entender también al mundo natural, ¿no? O la historia natural de este país, la historia ecológica de este país, pero también con un sentido social, ¿no? Que no olvidemos también que somos pues los hombres los que hemos pues a lo mejor olvidado precisamente estas relaciones con la naturaleza, y que estamos pues a tiempo pues de revertir muchas de las cosas
pues nefastas tal vez, ¿no? Que han impactado de esta manera nefasta la vida colectiva, pues la vida de las comunidades. En ese sentido, bueno, reiteraría que la gran aportación que están haciendo nuestros colegas, historiadores, antropólogos, científicos en todo el país para comprender la memoria biocultural del país es muy importante. Van a las comunidades originarias, muchas de ellas comprenden esas relaciones de las comunidades con sus entornos, con sus ecosistemas, y eso lo traducen en paradigmas también de análisis, de comprensión de lo que estamos viviendo en términos históricos y del impacto que ha tenido para entender también la historia reciente, no nada más del país, sino del mundo, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias por darnos este espacio y por escucharnos. Gracias. Gracias a la directora general de Memórica México. Muchas gracias, Gaby. De hecho, mencionas algo muy interesante. No podemos separar la memoria natural de la memoria humana. Es imposible hacer eso, y justamente por ello es que ahora le voy a dar la palabra al doctor Carlos Galindo Leal, no sin antes saludar a la gente que ya nos está mandando algunos mensajes. Gracias, Ricardo Valdés, muchísimas gracias. Gracias también a Laura Elvia Uribe y a Eunice Murúa, muchísimas gracias desde Mazatlán, Sinaloa, y Laura Elvia desde San Juan del Río, Querétaro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que sus comentarios y sus aportaciones van a ser indispensables para poder trabajar hoy con los personajes que nos acompañan. Me encantaría que me ayudaran a entrevistarlos, que nos preguntaran cosas a través de el Facebook. Gracias a toda la gente que se está conectando, y por supuesto les invito a que hagan comentarios y preguntas, a que aporten por favor a esta dinámica. Carlos Galindo Leal tiene licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestría en Ciencias y doctorado en Filosofía en la Universidad de Columbia Británica, Canadá. Investigador en el Center for Applied Conservation Biology de la Facultad de Manejo Forestal de la Universidad de Columbia Británica, director de Conservación Tropical para el Centro de Conservación de la Biología de la Universidad de Stanford. Fue justamente su director en California. También lo fue del estado de las ecorregiones prioritarias en el Center for Applied Conservation Biology de Conservation International, Washington, D.C., y en aquella gestión se centró en las ecorregiones más amenazadas del mundo, que es el bosque atlántico en Brasil, Paraguay y Argentina, las islas del Océano Índico y Filipinas. Y actualmente, bueno, de hecho, también fue director del programa Bosques Mexicanos del Fondo Mundial para la Naturaleza en México, y actualmente funge como director de comunicación científica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Doctor, muchísimas gracias. Qué importante es pensar ahora justo en la relevancia de incorporar la historia natural de México como parte de la memoria histórica, la memoria cultural de nuestro país. Por favor, doctor. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Gabriela, Ignacio, Ana. Realmente para mí es un gran gusto el que estemos haciendo esto en colaboración con la Dirección General de Memoria Histórica y Cultural de México, porque es como que rescatar una historia que está por ahí escondida, una historia que es realmente relevante por muchas razones. Ahora todos hablamos del patrimonio biocultural, hablamos de que México es megadiverso, pero para entender cómo llegamos a estos términos, pues tenemos que rascar un poquito en el pasado. Y me da mucho gusto que esté aquí representada la Sociedad Mexicana de Historia Natural, una sociedad muy importante que ojalá veamos más frecuentemente. Y por supuesto, Ana Cruz, que ha hecho un documental increíble que veremos hoy otra vez lo vamos a disfrutar a las 7 de la noche y estará por toda una semana presentándose en el Facebook de la CONABIO. ¿Por qué me da tanto gusto? Pues porque considero que estos personajes que hemos reunido en una página desde hace tiempo que se llama Curiosos y Comprometidos, una historia natural mexicana, tienen biografías muy, muy motivadoras, muy
inspiradoras, son exploradores, exploradoras, son curiosos, como dice el título, y comprometidos, que pues a través de sus vidas y lo que vamos a escuchar un poco hoy, realmente pueden cambiarnos la manera de pensar sobre nuestra relación con la naturaleza. Todos ellos tuvieron un amor por la naturaleza, realmente no se puede, una pasión por la naturaleza, y de ahí sale un interés, una valoración, unos descubrimientos increíbles. Entonces, hemos reunido, ahorita tenemos como 88 biografías, es un sitio web que está evolucionando. Si tienen sugerencias, los que nos están escuchando, seguramente se nos han pasado algunos, tenemos ciertos criterios, pero estamos dispuestos a escuchar sus propuestas, ¿no? Las biografías son sucintas, tratan de ser pues no muy largas para que las podamos ver. Están ilustradas por Román Rivas con caricaturas increíbles realmente de este ilustrador muy bueno, Román. Y las biografías tienen ciertos énfasis. El énfasis es principalmente en la geografía de estos personajes, en el conocimiento de sus áreas y en sus relaciones tanto familiares, porque de ahí viene mucho su interés, como sus relaciones con sus con discípulos, con sus discípulos, con sus maestros. Y esa es la gran ventaja de Internet, que podemos hacer estos enlaces y relacionarlos a todos ellos. Así es que, pues me da mucho gusto. Muchas gracias otra vez a Memoria Histórica y Cultural, porque esta va a ser, yo creo que una serie muy, muy bonita de ir revisando las aportaciones de los distintos personajes, invitando pues a diferentes personas que los conocen, que han tenido alguna relación, y que sepamos lo relevante que son actualmente. No solo son nombres de calles como Miguel Ángel de Quevedo o como Mariano Mociño, sino que han tenido una relevancia increíble y que ojalá pues sí se conviertan parte muy cercana a nuestra historia. Muchas gracias y le cedo la palabra pues al siguiente. Gracias, doctor. Trae usted porra, porque empezó a subir el nivel de audiencia y de hecho lo mandan a saludar. Muchas gracias a Raúl Padilla, dice saludos desde Pachuca, a Dorothy Porter, desde Carolina del Norte, Estados Unidos, a Ramón Rivas, saludos doctor Carlos, gran charla. Laura Elvia nos comparte justamente Curiosos y Comprometidos en la página, ahí los que quieran verlo, Laura Elvia lo está compartiendo, nosotros lo haremos también. Alejandro Hernández, excelente, doctor Galindo, saludos desde San Pedro Cholula en Puebla, gran lugar Cholula, me encanta, ya veremos sobre otras caricaturas, muy buen trabajo de Román Rivas, caricaturista, nos dice. Vamos a darle la palabra ahora a quien justamente nos va a hablar de esta historia natural que no es nueva. En México se ha hecho un trabajo amplísimo al respecto y justamente de eso y de otras cosas nos hablará el doctor Ignacio March. Él es biólogo egresado de la UNAM Iztapalapa. Realizó su posgrado en conservación y manejo de vida silvestre en la Universidad Nacional de Costa Rica. Trabajó como investigador del INIREP y del ECOSUR, realizando estudios sobre mamíferos silvestres, el uso de recursos naturales por comunidades indígenas y locales, la evaluación y manejo de áreas naturales protegidas, especies invasoras y los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad. Tiene más de 50 publicaciones y ha trabajado en organizaciones internacionales de conservación, la Agencia Alemana para el Desarrollo Internacional y la CONABIO. Actualmente trabaja en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México y es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Doctor, por favor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diego. Primero, pues agradecerle a Carlos Galindo la invitación, a la CONABIO, por supuesto. Yo les preparé una presentación que trata de sintetizar un poco quién fue y qué hizo Alejandro de Humboldt. Era una presentación bastante más extensa, pero debido al tiempo limitado que tenemos, pues la corté. Me voy a permitir compartir mi pantalla, si me pueden confirmar que ya lo están viendo. Ya la estamos viendo.
Gracias. Pues bueno, yo les voy a hablar de una de mis pasiones, que es los naturalistas, los exploradores, y dentro de esto, pues para mí uno de los grandes naturalistas y exploradores, pues es sin duda Humboldt. Bueno, Humboldt es una persona que realmente tenía una inteligencia privilegiada. No es un naturalista común y corriente, porque es un naturalista que dominaba muchísimas de las ciencias no solamente del entorno biológico, del mundo biológico, de las plantas, de los animales, sino estaba tremendamente interesado por toda la parte física, ¿verdad? Era un experto en mineralogía, en geología, particularmente en vulcanología, era un geógrafo, era un zoólogo, era un botánico, pero además dominaba una serie de ciencias humanísticas, y esto lo convirtieron pues en un naturalista que más que ningún otro, pienso yo, en mi opinión, tuvo una visión realmente holística y completa de lo que es la naturaleza. Bueno, él tuvo la gran oportunidad de hacer tres grandes expediciones, digámoslo así. La primera en Europa, en compañía de George Foster, que es, pues bueno, básicamente uno de los naturalistas que acompañaron al capitán Cook en todo su traslado, toda su navegación alrededor del globo. Entonces, imagínense qué influencia tan importante tuvo ahí Humboldt. Pues ahora, obviamente, visitaron bastantes países en Europa, y al final de ese viaje tuvo oportunidad de viajar a los dominios españoles. Eso lo llevó a su expedición o expediciones en América. Esto pues fue una de las grandes ventajas que tuvo Humboldt, ¿no? Conocer una enorme diversidad de ecosistemas, de ambientes, de lugares en todo el planeta, y ya al final tuvo en 1829 la oportunidad, apoyada por el zar de Rusia, para hacer una expedición en Eurasia, principalmente buscando posibilidades de oro y de minas de diamantes para Rusia. Entonces, esto, pues bueno, básicamente le dio una amplitud de conocimiento de primera persona de muchos de estos ecosistemas. Bueno, el entorno científico que tuvo Humboldt, pues fue pues al lado de muchísimos brillantes personajes de las ciencias, desde personas como Guy Lussac, como el propio Audubon, Charles Lyell, José Mariano Mociño, que incluso, bueno, pues conoció en su visita a Colombia, gran botánico español, Lamarck, Charles Willson Peale, al que también tuvo oportunidad de conocer en Estados Unidos, y bueno, al propio Charles Darwin, que ahorita vamos a platicar un poco de eso. Entonces, bueno, pues tuvo una serie de contemporáneos, pues que tanto ellos influyeron en Humboldt, como Humboldt influyó en algunos de ellos. De hecho, bueno, pues es un dato muy curioso, muy interesante, para aquellos que son admiradores como yo, a lo mejor, de Charles Darwin. Es interesante saber que en enero de 1842, el viejo Humboldt, el viejo entre comillas, de 73 años de edad en ese tiempo, con una apariencia similar a la que ven ustedes en este cuadro de Stieler, pues bueno, se reúnen en casa de un geólogo, Murchison, en Londres, y bueno, pues estaba el joven Darwin, ya habiendo terminado su periplo, ¿verdad?, su viaje en el Beagle. Muy interesante saber que el libro de las historias de Humboldt en América, pues fue, digamos que un libro de cabecera en el viaje del Beagle para Charles Darwin. Entonces Charles Darwin era un gran admirador de Humboldt y tuvo una fuerte influencia sobre él. Y pues en esta reunión se dice que Darwin tenía un gran interés de decirle muchísimas cosas a Humboldt. Ya se estaba cocinando en su cabeza, por supuesto, la teoría de la evolución, y básicamente lo que pasó fue que el viejo Humboldt pues no dejó hablar al pobre joven Darwin.
pues alabándolo por muchas de sus teorías, por ejemplo, con respecto a la formación de los atolones, pero muchas otras cosas. El mismo Humboldt se convirtió posteriormente pues, en un defensor de muchas de las teorías de Darwin. Desafortunadamente, pues bueno, Humboldt muere el mismo año en el que Darwin publica su famoso libro de El origen de las especies. Bien, pues bueno, yo me he puesto mucho a pensar en cómo funcionaba un poco la mente de Humboldt. Humboldt era un científico que le gustaba medir absolutamente todo, era cartógrafo, él hacía estos perfiles topográficos anotados. Vamos a hablar un poquito, porque no hay mucho tiempo, de uno de los más famosos. Él siempre estaba buscando recrear los paisajes, qué había pasado con un paisaje transformado por las actividades humanas, cómo pudo haber sido en el pasado. Pues bueno, hizo sus ilustraciones de flora y fauna, él generaba muchas tablas gráficas e histogramas, era muy cuantitativo, digámoslo así, y pues entre otras de sus inventos, pues están las isolíneas, que después vamos a hablar también un poco sobre esto. Y esto, bueno, pues son algunos de los elementos que él después, dentro de su brillante mente, los conjuga ya en obras como Cosmos, que vamos a platicar, y en infografías tremendamente interesantes. Entonces, digamos que Humboldt tenía una fase primero de conocimiento, ¿no? Él veía el paisaje, medía, hacía mediciones de aspectos físicos. Ahorita vamos a hablar un poco de todos los instrumentos que Humboldt en su viaje a América llevaba consigo, y pues él observaba mucho la composición de la vegetación, algunas especies de interés de flora y fauna. Después tenía pues una fase analítica, donde pues de alguna manera revisaba la historia geológica. La geología fue muy importante para Humboldt, y la geología explica mucho de los ambientes que uno observa. Y algo muy importante de Humboldt como naturalista es las comparaciones que hacía con otras geografías, y por eso esa gran ventaja que tuvo de haber conocido ecosistemas en ambientes tan contrastantes como los europeos con los americanos, con distintas partes de América, y posteriormente con los de Eurasia. Y entonces, bueno, pues su mente hacía brillantes deducciones sobre cómo las actividades humanas habían transformado a estos paisajes. Al final, pues hacía propuestas de hipótesis, teorías de las leyes que rigen a la naturaleza. Finalmente, creo que ese era el fin último de Humboldt, era entender cómo funcionaba esa complicada maquinaria que es la naturaleza. Bueno, este es un cuadro muy famoso de 1850, donde pues pueden ver que además de todo eso, pues Humboldt era un ávido lector de absolutamente todo. En ese tiempo tenía su propio internet, que eran estas cajas que ven a sus pies, pues no eran otras cosas más que algunas de las miles de cartas que recibía de sus contemporáneos, y cartas que él mandaba. Se dice que Humboldt escribió más de 5,000 cartas. Entonces, pues existía un internet por escrito, digámoslo así. Y bueno, pues aquí es platicar un poco sobre lo que para mí es su obra cumbre, Cosmos, que es ahora sí donde Humboldt trata de conjugar todos los conocimientos que había adquirido. Hay una edición en español que se la recomiendo, porque además tiene un brillante prólogo e introducción de Sandra Rebock. Sandra Rebock es una de las expertas en Humboldt, y realmente pues este es un libro que cuesta bastante leer, porque es muy denso en conocimientos. A mí me ha costado mucho. Yo creo que voy a mediados del tomo 3, y he tenido suficiente. Hay veces que lo tengo que leer 2 veces la misma página, porque realmente es un bombardeo, digamos, de conocimientos astronómicos, biológicos, sociales, históricos, etcétera. Bien, vamos a ver un poquito de su viaje a América. Pues bueno, se desarrolla entre 1799 y 1804, y básicamente visitó Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, México
y después en su salida ya de regreso a Europa, un poquito a Estados Unidos, cuando conoce a George Wilson Peale, un naturalista muy famoso en Filadelfia, y por supuesto al presidente Jefferson, que fue quien lo invitó, ¿no? Bueno, este es un mapa ya muy conocido de cómo llega a Cumaná en Venezuela, en lo que después sería Venezuela, porque obviamente pues todavía no existía esta independencia de España. Es interesante que, bueno, pues ya cuando está de vuelta en París, pues conoce al propio Simón Bolívar y básicamente le comenta que lo que necesitaba América era independizarse de España, y que, bueno, pues solo faltaba que existieran buenos líderes para lograr esa independencia. Estaba hablando con Simón Bolívar, ¿no? Bien, Humboldt tiene intereses muy importantes. Bueno, regresa a Cuba, parte de sus especímenes son embarcados allí. Ya había aprendido lo que le habían pasado a muchos naturalistas, que mandaban todo en un mismo barco, y el barco a veces o era tomado por los piratas, o se hundía, o se quemaba. Eso pasó en muchas ocasiones. Entonces Humboldt, después de estar en la selva, en el norte del Amazonas, en el Orinoco, haciendo estudios tremendamente interesantes, pues bueno, quiere también visitar a varios botánicos, y quiere conocer los Andes, porque finalmente los Andes, pues por todo su origen y todos sus volcanes, pues son de gran interés de Humboldt. Y después se embarca de Lima por Guayaquil. Yo siempre especulo por ahí qué hubiera pasado si hubiera ido a las Galápagos. A lo mejor después el joven Darwin no hubiera querido viajar a las Galápagos, y a lo mejor la historia hubiera cambiado, pero finalmente llega a México, llega de Acapulco y se va por Veracruz. Este es un poquito el mismo viaje. Aquí fue interesante porque hicimos un análisis de, bueno, cuántas áreas protegidas actuales pudo haber conocido Humboldt en su viaje, y son 93 áreas naturales protegidas que hubiera podido conocer. En México hubieran sido 15. Entonces, imagínense el conocimiento que pudo acumular Humboldt en estos viajes. Estos son pues solamente algunos de los paisajes tan interesantes que Humboldt pudo conocer en distintas partes, en los distintos países de América. Estos son otros tantos. En México, pues bueno, estuvo en el Nevado de Toluca. Ahí vamos a ver que hay una cuestión interesante, pero si se fijan, pues estuvo, por ejemplo, en la Sierra de Huautla, en México, con selvas secas, con elementos de zonas áridas, que al compararlo con lo que vio en el Amazonas, pues seguramente le dio un montón de ideas sobre cómo funciona esta maquinaria compleja. Les comentaba que Humboldt pues fue un preocupado de medir absolutamente todo. Entonces, esta es una lista de los principales aparatos científicos que llevaba Humboldt, con su compañero Bonpland, botánico principalmente, pero bueno, pues Humboldt medía de todo. Estos son algunos de los aparatos, instrumentos científicos que llevó en su viaje a las Américas. Les cabe comentarles que la Sociedad de Historia Natural, la Sociedad Mexicana de Historia Natural, estamos en búsqueda del rastro de algunos de estos instrumentos que quedaron en México. Bien, pues esa medición de mucho de lo que hacía Humboldt le permitió a Humboldt estar a punto de robarle al buen Leslie Holdridge esta forma de clasificar las zonas de vida, utilizando pues, temperaturas, utilizando los tipos de vegetación, etcétera. Él estuvo a punto de inventar el mismo sistema que muchos años después el buen Holdridge en Costa Rica pudo inventar, y que es muy usado para los que hacemos algo de ecología. Bien, afortunadamente Humboldt escribió muchísimo, sus diarios y sus notas se conservaron. Ustedes pueden encontrar muchas ediciones que muestran reproducciones de estos diarios. Era un gran escalador, ¿no? Fue famoso por
tener el récord por haber subido el Chimborazo en Ecuador a una altitud de 6,268 sin ser un escalador. Entonces, esa curiosidad de estos curiosos y comprometidos, pues ahora sí que casi le compromete la vida, yo creo, por ser tan curioso. En México, pues bueno, subió el Nevado de Toluca, por supuesto, y el Cofre de Perote, ¿no? Entonces era un amante de las montañas y un muy interesado por toda la ecología de las montañas. Bien, les comentaba de esta famosa infografía, que no es otra cosa más que, pues un esquema donde Humboldt y Bonpland en el Chimborazo, pues anotaron la altitud de las distintas plantas, a qué altitud llegaba su distribución, y básicamente lo que es muy interesante de esto es que recientemente se hizo un estudio para ver si la distribución de estas plantas continúa siendo la misma o si había cambiado debido al cambio climático. Bueno, ahí pueden ver, es un artículo muy interesante, en donde básicamente demuestran que todas las plantas han subido 500 metros más que las altitudes máximas que encontraron Bonpland y Humboldt. Entonces es un trabajo tremendamente interesante. Bueno, se interesó mucho por la bioelectricidad, ¿verdad? Por las anguilas eléctricas. En ese tiempo estaba muy de moda estudiar la bioelectricidad. Entonces hizo experimentos incluso ahí con caballos, cuando estuvo en el Amazonas. Se interesó mucho por esta especie, el guácharo, que es pues de las pocas aves cavernícolas que tienen un sistema de ecolocación similar al de los murciélagos. El cóndor le interesó tremendamente, pues obviamente por su capacidad de vuelo, por su papel ecológico, y muy poca gente sabe, pero pues fue Humboldt que le otorgó a 8 especies de monos en el Nuevo Mundo, les otorgó el nombre. Por supuesto, ya esos nombres, ya muchos no son utilizados, han sido cambiados, pero pues fue un gran interesado en los primates. Y por supuesto también en plantas útiles, como es el árbol del caucho o la quina, ¿verdad? Por su potencial poder curativo sobre el paludismo y la malaria. Bien, estoy por terminar. En México, pues básicamente sus caminares lo llevaron a visitar 11 ecorregiones en México, muy contrastantes entre sí. Esto, insisto, esto le ayudó a formular muchas de sus hipótesis, muchas de sus teorías sobre la distribución de las plantas en particular, pero sobre cómo funciona la naturaleza. En México, pues bueno, viajó junto con Bonpland, el botánico francés que le acompañó en todo su viaje por América, y por Carlos de Montúfar, un chileno que se acerca y que viaja con él en México. Bueno, esta es una vista de la casa en la calle de República de Uruguay, número 80, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, que fue donde ellos habitaron entre abril de 1803 y enero de 1804. Es un monumento nacional y la sociedad mexicana ha estado proponiéndolo por varias veces para que sea convertido, en lugar de una taquería, como ustedes pueden ver en la imagen, en un museo dedicado a Humboldt, que podría ser muy importante. Esta es una imagen del Real Seminario de Minería. Ahí él se encuentra con Andrés del Río, un geólogo. Ahí hay una historia muy interesante sobre la vanadinita y el vanadio, que no tengo tiempo para comentarles, pero a lo mejor en alguna otra ocasión. El propio Humboldt dio algunas cátedras en este Real Seminario de Minería, que si ustedes vienen a la Ciudad de México, pues sean cuidadosos porque está desafortunadamente en una calle bastante peligrosa, pero bueno, pues ahí es, ¿no? Bueno, Humboldt tuvo la oportunidad de visitar los prismas basálticos en Huasca, en Hidalgo, que ustedes saben que los prismas basálticos se forman por derrames no extrusivos, o sea, intrusivos, de lava que entran en contacto con
un río o con el mar, y con ese enfriamiento tan rápido que tiene el basalto, es que se forman estos prismas hexagonales. Entonces es un lugar famoso, ese es un grabado bastante famoso cuando se habla de Humboldt. Bueno, él visitó el volcán de Jorullo en Michoacán, de hecho lo hizo uno de los volcanes más famosos del mundo para los geólogos. Eso llamó la atención de muchos geólogos que vinieron a Michoacán precisamente a ver ese volcán estudiado por Humboldt. Se interesó tremendamente por el ajolote. Seguramente muchos de los oyentes son grandes interesados de este animal, Ambistoma, que en México tenemos 28 especies, ya casi todas en peligro de extinción, y que es tremendamente importante e interesante. Él lleva algunos ejemplares a Georges Cuvier a París, que es uno de los que primero lo describe a este extraño anfibio, ¿no? Bien, ya por terminar, pues las contribuciones de Humboldt son gigantescas, no se los podría yo explicar ni siquiera en 2 horas, pero bueno, hizo aportaciones muy interesantes a la geología y la mineralogía, la geofísica, a la astronomía, por supuesto a la geografía y a la geografía de México, a la oceanografía, a la paleontología, a la ecología, en fin, fue un naturalista, como les dije, no solamente enfocado al mundo, al naturalismo biológico, voy a decir, pero al naturalismo en el sentido amplio de la palabra, en donde también entra pues, los procesos geológicos, donde entran los sistemas solares, en fin, donde entra la naturaleza en un sentido amplio de la palabra. Bueno, hay muchos reconocimientos a la labor de Humboldt. Hay más de 26 especies de animales y otras tantas de plantas dedicadas a su memoria, a su honor. Hay ríos, lagos, bahías, hay una corriente, la corriente de Humboldt, hay montañas y cordilleras con el nombre de Humboldt. Varios países tienen nombres de valles que son dedicados a Humboldt o de montañas. Hay 2 asteroides que recuerdan al nombre de Humboldt, un cráter y un valle en la Luna, y 2 barcos, uno de ellos que ustedes ven aquí, bastante bonitos. En el caso de México, poca gente sabe que uno de los picos, cuando uno entra inmediatamente al valle, digamos, del cráter del Nevado de Toluca, ese pico que está a mano izquierda conforme uno entra, es el pico de Humboldt. Él estuvo ahí, él conoció la Laguna del Sol y de la Luna, y escribió bastante sobre esto. En México, importante saber que el presidente Juárez le otorga el título de benemérito a la patria, que es, pues, básicamente, hasta donde entiendo, el único que se le había dado hasta entonces a un extranjero. Entonces, Humboldt fue realmente importante para México. Y con esto termino, con este dicho de uno de sus biógrafos, Helmut de Terra, en que Humboldt tuvo la capacidad de conversar con la Tierra y con el universo. Si ustedes tuvieran más interés en leer un poco más sobre Humboldt, ahí con su impresión de pantalla pueden obtener ese enlace y van a encontrar un modesto escrito que yo hice que sintetiza un poco lo que les acabo de platicar. Muchas gracias y con esto termino. Muchas gracias. Gracias, doctor March. Es evidente el interés que genera Humboldt en la gente que nos está siguiendo ahora, porque el nivel de vistas creció enormemente, no quiero decir no enormemente, pero creció bastante más de lo que teníamos. Y además hay muchos comentarios alrededor de la figura de Humboldt. No los voy a leer ahora para dejarlos al final, pero saludo a Nacho Nachiwi, a Ivonne Charles, a Roberto Delgadillo, a Belém López López, a Evelyn Rosales, ¿quiénes más están aquí? A Laura Elvia, que sigue compartiendo cosas muy interesantes, María del Carmen, muchísimas gracias, a María Barrera, que también está haciendo comentarios, a Ignacio García Ruiz, Alejandro Hernández, Biblioteca Federal, bueno, no logro leer bien porque me sale muy pequeñito aquí, pero bueno, a todos ellos muchísimas gracias. Compártanos, por favor, compartan esta transmisión para que más gente se entere sobre la memoria natural de México. María del Carmen, Federico Hernández, en fin, bastantes se están
comentando y preguntando. En un ratito más les pregunto. Y bueno, para pasar con nuestra siguiente invitada, déjenme decirles que ayer, para ponerme un poco trucha con el tema, dije, no, yo tengo que leer, tengo que ver qué cosa está pasando alrededor de la memoria natural, y voy a leer un poco a Humboldt. Y entonces pongo en el buscador Alexander Humboldt, y me aparece entre las primeras publicaciones la de la película, justamente. Lo primero que me apareció en Google fue la película, y me emocionó mucho porque lo primero que pensé, ella es la directora y va a estar con nosotros. Y sí, aquí está con nosotros esta mañana para hablar de este documental. Ana Cruz, que es guionista, productora y directora de televisión cultural, licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana, estudió cine en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y cursó las especialidades de televisión y documental en la BBC de Londres. Realizadora de documentales científicos para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fue guionista de series teatrales y teledramas de la televisión estatal Imevisión. Ha recibido reconocimientos como el Premio Latinoamericano de Radionovela Histórica, el Micrófono de Plata por la serie de promoción turística y cultural Mosaico Mexicano, y el Premio Goethe por difundir la cultura alemana en México. Desde 2004 preside la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión de México, y en 2005 encabezó el jurado del Festival de Cine Femme Totale, a ver si lo pronuncio bien, Femme Totale, celebrado en Dortmund, Alemania. Actualmente se desempeña como directora de programación y difusión de la Cineteca Nacional y trabaja como guionista independiente. Además, es colaboradora de diversas revistas culturales nacionales y extranjeras, y personalmente me encantó encontrarla como la productora, directora, guionista de este documental. ¿Por qué eligió a Alexander Humboldt? Ana Cruz, ¿cómo está? Buen día. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Nada más quería hacer una pequeña corrección al currículum. Sí fui directora de programación y de difusión de la Cineteca Nacional, pero fue del 2000 al 2007. Fue un trabajo maravilloso. Ya no lo soy. Soy la directora general de mi propia empresa productora, justamente de cine, de televisión y de material audiovisual. Y bueno, pues desde ahí he lanzado mi carrera tanto como guionista, productora, directora, etcétera, editora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas gracias por la presentación, Diego. Y pues la verdad que qué honor estar al lado de Ignacio March. Gracias por esta plática que nos acabas de dar, Nacho. Gracias por estar al lado de Gabriela Pulido. Mucho gusto, Gaby. Y bueno, Carlos Galindo ya es un amigo fraterno con el que comparto tantas cosas y sobre todo tantas afinidades. No solo la de Humboldt nos une, sino por otros muchos exploradores. Quisiera contarles cómo es que llego justamente al personaje de Humboldt, pero también quisiera un poco hilar la plática que les puedo compartir de Humboldt desde mi punto de vista con lo que dijo Gaby al principio de la memoria y con lo que nos acaba de aportar todavía Ignacio. A pesar de que llevo 5 años viajando con el señor Humboldt por todos lados, siempre aprendo algo nuevo, y ahorita Nacho realmente me acaba de aportar cosas nuevas que no sabía sobre Alexander von Humboldt. Primero que nada, pues empezar con la memoria de Humboldt. Creo que me lanzo a hacer este documental precisamente porque siento que es un personaje que me ha acompañado desde mi infancia y mi juventud en el colegio alemán. Yo soy una ex alumna del colegio alemán, y como que siempre teníamos todos, yo y mi generación y todos los alumnos del colegio alemán, me atrevo a decir, como que esta memoria del señor Humboldt, pero que tampoco nunca sabíamos mucho de quién era realmente Alexander von Humboldt. Era un personaje que desde luego que era como que nuestra alma mater, y nos sentíamos muy orgullosos de decir que íbamos en el Humboldt de México, pero que pues que no nos preguntaban quién era y no lo sabíamos. Entonces fue eso algo que yo creo que quedó en mi espíritu grabado de mis clases de biología, cuando la primera vez vi el libro
de Humboldt que nos enseñó la maestra de biología, y yo lo único que me encantó sobre todo fueron esas ilustraciones de las plantas y esos dibujos de Humboldt, y entonces pues dije, algún día volveré a revisitar al señor Humboldt, pero pues pasaron, como pueden comprender, muchísimos años. Mi vida se fue por otros muchos lados. Sin embargo, la verdad es que la divulgación científica siempre fue desde mis épocas universitarias, siempre fue algo que me llamaba mucho la atención. La ciencia siempre fue muy atractiva. Para mí hubo una época, en mi época de decidir mi vocación profesional, en donde dudaba yo un poco si irme por la rama de las matemáticas, que me encantaban y me siguen encantando, o realmente una carrera pues en el área de sociales, que fue lo que realmente empezó en mí. Siempre quise ser periodista desde muy joven, y creo que en el documentalismo encontré esta manera como de pues fusionar muchas ganas de hacer muchas cosas, y también en eso creo que la personalidad de Humboldt me llamaba mucho la atención, porque hubo una época en donde yo sentía que tratar de abarcar tanto siempre te iba a limitar a tener un conocimiento profundo de las cosas, y cuando me encuentro con un personaje como Humboldt, que a pesar de su amplísimo registro de conocimiento, en todo dejó una huella profunda y valiosa de lo que estudiaba, pues eso me llamó muchísimo la atención de un personaje como Humboldt. Hay una frase que utilizo yo mucho en mis pláticas, diciendo que Gabriel García Márquez, al que tuve oportunidad de conocer personalmente, y algunas veces me metía yo en sus talleres de guión que daba en los estudios Churubusco, él siempre decía que ni los novelistas ni los cineastas escogemos a los personajes, que son los personajes los que nos encuentran a nosotros. Y al principio como que no le daba mucha importancia a esa frase que decía Gabriel, pero después me doy cuenta de que sí, que fue Humboldt realmente el que me buscó, el que me eligió. Le agradezco que me haya visitado y que yo finalmente lo haya abordado como un personaje para diseñar y construir toda esta producción, que la verdad es que sí le metí muchos años de mi vida, le metí más de 2 años de mi vida solamente dedicada al científico Humboldt, pero que cada vez que pienso en él y que recorro hacia atrás la historia de este científico, pienso que no solamente me enriqueció de una manera muy importante haciendo el documental y presentando el documental, y después de hacer el documental, pues me ha permitido viajar por muchísimas partes del mundo antes de pandemia, porque me dejó marcada. Debo decir que Humboldt sí es un personaje que me marca profundamente en términos de lo que es mi perspectiva del mundo y de la vida. O sea, creo que efectivamente es un personaje cuya memoria debemos rescatar, pero que también es un personaje que se mueve en el mundo de la memoria. O sea, Humboldt es un hombre que tiene una memoria extraordinaria, y que gracias a esta enorme facultad de su memoria, él logra casi de memoria dibujar y hacer una serie de bocetos que posteriormente pues pasan a la historia, y son los mismos bocetos que posteriormente los dibujantes franceses más reconocidos de su época logran dibujar, reilustrar para hacer todas estas ilustraciones de su vida. O sea, ¿qué es lo que más me atrae del personaje de Humboldt? Es precisamente esta posibilidad de unir a una mente científica rigurosa, absolutamente obsesionada con la precisión, con la exactitud. Por eso era tan aficionado a tantos aparatos científicos, pero al mismo tiempo un hombre que tiene una sensibilidad inmensa, fuera de serie, y que además no tiene la menor pena ni el menor pudor de plantearlo así ante las sociedades científicas. ¿Qué es lo que hace Humboldt? Hace una innovación absoluta para su época,
que es poner sobre la mesa de los científicos que cualquier conocimiento y cualquier teoría absoluta y leyes del universo tienen que pasar también por el tamiz del sentimiento, de la sensibilidad y de la contemplación de la naturaleza. Entonces, eso que ahora para nosotros quizá es algo muy familiar y algo con lo que coincidimos prácticamente todos, en aquel momento, en aquella época en donde pues, Darwin estaba a punto de hacer su teoría de la relatividad, pues es una aportación inmensa y cambia efectivamente la visión del mundo científico, no solo de los europeos, sino a partir de ahí del mundo, tanto occidental como oriental, porque aún en el mundo oriental, Humboldt es un personaje admirado y estudiado. Creo que desde ese momento fue que yo me enamoré del personaje, pero al mismo tiempo, pues, imagínense el reto que implicaba tratar de plasmar todo esto, todo lo que acaba de decir el doctor March en su conferencia, toda esta información valiosa pero dura de Humboldt, plasmarlo en un documental en donde pues especialmente, digamos, el oficio de un cineasta es precisamente trabajar con las emociones, trabajar con las imágenes metafóricas, trabajar con esas poesías y metáforas que nos dicen cómo es el personaje, pero a través de las imágenes y pues de los sonidos, de los gestos, de la imaginación del propio personaje y del propio director que quiere expresarle eso a su público. Entonces, la verdad es que fue un reto mayúsculo. Fui muy feliz siempre desde el primer día en que empecé a realizar el documental, porque a pesar de que yo había, digamos, estudiado en forma, hecho una investigación, pues, bibliográfica, hemerográfica y de fuentes, diversas fuentes también, mucho que hay de Humboldt en red, tengo un poquito la facilidad de hablar alemán, hablo un poco de alemán, leo un poco en alemán, pero aún así lo más enriquecedor fue también seguir la metodología humboldtiana de tratar de ir a los lugares, hacer el recorrido de Humboldt que hizo en nuestro país y posteriormente, pues sí, uno de mis grandes sueños era conocer los archivos de Humboldt en Berlín y en París y afortunadamente fue un sueño que se concedió y que quedó plasmado en el documental. El documental pues son 85 minutos que se van como agua, la verdad, porque el personaje en sí es un personaje fascinante. Yo modestamente lo único que hice fue resaltar esa fascinación que yo misma sentía por el personaje y pues lo fui proyectando a través de todos los especialistas que me fueron guiando de la mano y que su propio amor por Humboldt se iba reflejando también a lo largo del documental. Quiero decir, por supuesto, que la compañía de Jaime Labastida, desde el primer día hasta el último día, el día del estreno, pues fue una compañía muy, muy importante, una compañía que cuando yo lo oía hablar a él, simplemente me volvía a cargar las pilas y me volvía a entusiasmar con todo lo atractivo y todo lo trascendente que era este personaje, no solo para el mundo, sino para México. Algo que también me conmueve muchísimo de haber hecho este documental es que sí siento que había una injusticia histórica. Y hablando de memoria histórica, pues creo que había y sigue existiendo una especie de injusticia histórica con Humboldt y México. O sea, creo que México le debe mucho y que Humboldt quiso muchísimo a México y que eso no se ha visto reflejado en otras obras. O sea, está la obra de Andrea Wolf, que por supuesto es una obra interesante, yo creo que es una obra muy interesante, y sin embargo a mí me parece que es una obra que carece realmente del lugar que debió haber ocupado México en esa obra y en muchas otras obras. Creo que
Efectivamente, Venezuela fue importante, Colombia fue importante, Ecuador fue importante, y Cuba fue importante. Pero México, en el corazón de Alexander, tuvo un peso muy importante, y esto lo deduzco yo cuando tengo la oportunidad de meterme a leer los diarios de Humboldt, y cuando veo las notas, las anotaciones que hace Humboldt en sus diarios, y en donde veo que realmente hay un cuidado y hay un amor a esa frase que él escribe en español cuando habla precisamente del volcán de Toluca, y cuando escribe sobre sus paseos alrededor del volcán, y cuando escribe sobre las minas mexicanas. Y entonces, por eso creo que la historia no le ha hecho todavía la suficiente justicia a la relación y al amor que existió verdaderamente de Humboldt con México. Creo además que en el documental hay un afán muy, muy personal de mi parte por cuidar mucho la estética del documental, porque me parece también que Humboldt es un hombre, es un artista, él es no solo un ilustrador y un dibujante, sino él es un gran artista. Él mira la naturaleza con ojos de artista, él escribe en sus diarios de una manera muy amorosa y también de una manera muy científica. Entonces es un hombre muy polivalente, que me parecía que en mi documental yo tenía que cuidar mucho la estética del documental, ser fiel y ser justa con sus propias ilustraciones. Y también creo que se logra muy bien gracias también al trabajo de artistas que me ayudaron con el retoque a todas las litografías, y con estos animadores que hacen las breves animaciones que acompañan el documental. Puedo decirles que realmente Humboldt me cambió mi visión de acercarme a la naturaleza. Siempre había sido yo una persona, claro, que muy amante de la naturaleza y muy amante de lo que él llama la curiosidad científica y la observación científica, pero con Humboldt, pues obviamente que se me refuerzan todas estas necesidades y formas de mirar la vida. Y una frase que a mí también me marca mucho de Humboldt, y por eso la utilizo para dar inicio a la película, y no les voy a echar a perder la película, pero les voy a decir nada más la frase con la que comenzó la película, y justamente Humboldt escribe, dice: para entender el mundo hay que mirar desde diferentes perspectivas y estar abierto a las voces de la naturaleza. Entonces creo que esa frase de mirar la vida desde diferentes perspectivas, creo que es una de las grandes claves de entender la metodología humboldtiana, pero también de entender el mundo de la naturaleza, el mundo de la política, el mundo de la cultura, el mundo en general de los seres humanos. Si miramos desde diferentes perspectivas, podemos también entender la visión del otro, la perspectiva del otro, y poder tener, digamos, una visión integral, que fue siempre lo que Humboldt trató de aportar al mundo, que no podemos ser, tener una visión corta, ¿no? Esta visión estrecha del mundo, sino que el mundo tiene que mirarse desde todas las perspectivas, porque además, justamente su teoría es que la naturaleza es una fuerza global, es una y única, y que todos los seres que habitamos este planeta, pues somos parte de este planeta, ¿no? Creo que por lo demás, pues los invito muchísimo a que vean mi película. Es una película que, además de esta satisfacción personal de haber aprendido mucho de la naturaleza y de la vida y de la relación con la ciencia, pues es una película que me ha llevado a muchísimas partes del mundo, y en cualquier lugar del mundo en donde me paro con el señor Humboldt a mi lado, pues es un lugar en donde somos muy bien recibidos. He ganado muchos premios, he tenido muchos reconocimientos, y pues realmente acercarme a Conavio fue también un momento de una gran fortuna. Mi película prácticamente estaba terminada cuando yo me acerco a Conavio para pedirles que me ayuden en la
sobre todo en la divulgación del proyecto, porque pues ya estaba prácticamente terminado. Y pues aprovecho para agradecer una vez más tanto al doctor Sarucán como a Carlos, que hicieron suyo el proyecto y que pues eso también le dio muchísimo impulso al documental, y que pues ojalá, espero que hoy en la noche, a las 7 de la noche, haya mucha gente mirándolo. Les agradezco también mucho al público que lo ha visto y que me escribe, y si quieren escribirme a través de la página de Conavio, o si quieren escribirme directamente a mi correo, anacruznavarro@gmail.com. Súper bienvenidos todos los comentarios, las críticas buenas, malas, regulares, y también las dudas y preguntas que puedan surgir a través de mi pregunta. Agradezco mucho esta invitación y estoy encantada de haber estado con ustedes esta mañana. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Ana Cruz. Nosotros ya también estamos, yo personalmente, con muchas ganas de ver este documental hoy por la noche, a las 7 de la noche en Conavio. Y también le estoy viendo cara a mi directora general, a Gaby Pulido, de que algo vamos a hacer en Memórica para reivindicar esta historia de Alexander Humboldt. Ya le estoy viendo cara de que por ahí va la cosa. Sí, ya estaremos buscando a Ana Cruz y a Ignacio Mart, segurísimo, y a Carlos Galindo, seguro. Bueno, decirles que esta conversación ha sido compartida más de 100 veces. Tenemos 62 contenidos que están relacionados en su mayoría con el personaje de Alexander Humboldt. Difícilmente vamos a poder leerlos porque estamos sobre la 1:14 de la tarde, pero pues vamos a comentar rápido algunos. Les pido que permanezcan ahora. Voy a dar una solicitud contraria a lo que ocurre cuando hacemos Zooms, pero abran sus micros ahora, por favor, para ver quién de ustedes me va contestando lo que nos preguntan de manera lo más rápido que podamos. Santi Ulloa nos pregunta, ¿cómo fue la preparación académica de Humboldt? ¿Quién de ustedes contesta? Pienso que Ana la conoce mejor. Oye, bueno, Humboldt era un ingeniero de minas. Él desde chiquito tiene una gran vocación, digamos, por las plantas y las flores y demás. Además vive en el castillo de Tegel, obviamente, y entonces él es un botánico natural, pero formalmente sus papás estaban muy preocupados porque él hiciera una carrera universitaria, y entonces él estudia en Friedburg, la Universidad de Friedburg, creo, la carrera de ingeniero en minas, y eso además, la verdad, le permite a él tener un enorme conocimiento acerca de las minas, pero también acerca de la geología y de la tierra. Y en México y en muchas otras partes del mundo, pues sus trabajos como geólogo y como ingeniero de minas es muy importante. En Alemania inclusive tiene puestos muy destacados como ingeniero de minas, que además pues representaban unos ingresos económicos muy interesantes para él y para su familia, que ya no lo veían solamente como un amante de la naturaleza, sino como un ingeniero que tenía una proyección y podía tener una trayectoria destacada dentro del gobierno alemán de aquella época. Muchas gracias, Ignacio García Ruiz. Felicidades, muy interesante. María del Carmen García, increíble plática, Nacho. Muchas felicidades. Supongo que es para el doctor March. Federico Hernández, excelente presentación. Gracias. Nos preguntan, ¿dónde podemos conseguir el póster? Bueno, este póster lo pueden ver ya en Facebook, el de la plática de hoy, ahí lo pueden encontrar. De hecho, una de las personas que nos está viendo, Laura, manda el link también. Miguel Ángel González Colín también nos dice, wow, soy un admirador de Humboldt. Norma, biología, qué excelente. Gracias, soy bióloga. Norma Cruz, muchísimas gracias. Itz Rojas, también muchísimas gracias. Podrían poner el link aquí, de hecho ya lo compartimos, gracias. Frida Murillo, muchas gracias por la charla tan amena de Humboldt, se nota la pasión por el tema. Saludos, gracias por este tipo de contenido. Mayra Carter nos dice, buenísima la plática. Hubo quienes preguntan cosas como, ¿fue dado Humboldt, jajaja? Y alguien por ahí contestó muy seria, no. Es un personaje relevante, nos dicen desde Coacalco, Estado de México. Ismael Arteaga, un buque
oceanográfico Humboldt, dice. Santi Ulloa, pues fue la que preguntó que si tuvo esposa, y como que se ríe un poquito, pero pues allá le contestaron que no. ¿Alguien quiere comentar algo sobre su vida personal? Parece que hay interesados en, en su vida íntima. Bueno, Humboldt nunca se casó. Humboldt fue un hombre que en su momento, pues obviamente fue un hombre muy discreto. Quizá hoy podríamos decir que fue un hombre gay que tenía una tendencia homosexual, pero pues en aquella época era realmente algo que tenía que guardarse muy en secrecía. De hecho, en alguno de sus libros, sus biógrafos lo comentan, pero por ejemplo en la película está mencionado también de una manera muy tangencial, porque pues no fue algo que colaborara específicamente a su trabajo como científico, ni a sus teorías humanistas, ni en sus libros, ¿no? Pero efectivamente, no, nunca se casó. ¿Se puede comprar la película de Humboldt? ¿Cómo la puedo conseguir? Bueno, ya dijimos que pasa hoy a las 7 de la noche, pero además, Ana, ¿se puede conseguir? Pero además, con muchísimo gusto, a través de Conavio hemos podido también distribuir algunos CDs. Todavía tenemos algún DVD de Humboldt. Si gustan dirigirse directamente a Conavio, con mucho gusto se los podemos vender ahí. Y el link de la película estará toda la semana, por si alguien la quiere ver, no nada más hoy en la noche, sino posteriormente en esta semana a través de la página, es el link del Facebook, ¿verdad, Carlos? Sí. El link del Facebook de Conavio. Sí, aquí mismo. Perfecto, muchísimas gracias a Rocío Villalón, felicidades a Anne Cruz, padrísima la historia de Humboldt que llevó a la pantalla, Jimena Hernández también nos saluda, bueno, en fin, no vamos a poder leerlos porque no quiero quitarles más tiempo, estoy seguro que tienen actividades las personas que nos acompañan, los personajes que nos acompañan, y vamos a cerca de la 1:20. Más bien quisiera agradecerles a todos. Román Rivas, gracias. María Barrera también, Marcos Vázquez, bueno, están subiendo los comentarios y si seguimos comentando aquí nos vamos a quedar hasta las 3 de la tarde, entonces pues más bien voy a despedirlos y agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros. Si deseo participar, esta me parece importante, si deseo participar en la difusión de la ciencia, ¿a quién puedo dirigirme? De hecho, hasta preguntan si pueden mandar currículums. Doctor Carlos, ¿cómo pueden participar en la difusión de la ciencia a quienes quieren participar de ella? No, pues con mucho gusto me pueden escribir a cgalindo@conavio.gov.mx. Tenemos unas alianzas con muchos jóvenes que están precisamente preparándose en la difusión del conocimiento, así es que nos encanta. Y pues también, Diego, de una vez aprovecho para decirles que la semana que entra seguiremos con esta serie de Curiosos y Comprometidos, una historia natural mexicana. Seguramente tú lo vas a anunciar. Y también que estamos en la mejor disposición, Gabriela, Diego, Ana, Ignacio, pues de hacerle esta justicia al varón Alejandro de Humboldt. Así es que con mucho gusto en lo que podamos apoyarlos, pues estamos muy puestos. Muchísimas gracias otra vez. Al contrario, muchísimas gracias doctor. A todos. Oye, antes de despedir, Diego, nada más mencionarles que les pasaré el tráiler de la película para aquellos que no la han visto, que se animen a verla, y pues con eso sería la despedida. ¿Y por qué no lo vemos de una vez? ¿Les parece a todos? Lo vemos y regresamos para despedirnos. Pues adelante el tráiler. En vivo, pero la pregunta es, ¿tenemos el tráiler ahora? Yo creo que no hay un científico que haya tenido esa capacidad gigantesca, espacial. No es el conjunto de sus hallazgos científicos, sino la audacia de su travesía.
México tiene una posición muy especial en la ciencia, pero también en el corazón de Alejandro de Humboldt. Me metí al Facebook mientras estaba en la transmisión y lo acabo de ver. Justamente, felicidades, Ana. Está muy bueno y bueno, pues además de que el interés que yo ya tenía, con esto con mayor razón. Gracias, Alejandro Hernández, muchísimas gracias. Es un conocedor, Alejandro Hernández, ha hecho comentarios muy interesantes, ya no los podemos leer. Más bien voy a despedir a quienes nos acompañan esta tarde. Le agradezco muchísimo a Gabriela Pulido Llano, que es directora general de Memoria Histórica y Cultural de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, Gaby. No, gracias a ustedes, un placer, de verdad. Voy a ver la película, leer el artículo del doctor Marchi, voy a ver lo de José María Velasco la semana que entra, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por la invitación, doctor Galindo. Gracias, Diego. Gracias. Al contrario, gracias, Ana Cruz, guionista, productora y directora de Televisión Cultural, y bueno, la directora, guionista y productora de este documental de Humboldt. Gracias por haber estado con nosotros, Ana. Gracias a ustedes, muchas gracias, Carlos, Gaby, un placer conocerte, y Nacho, qué gusto estar compartiendo con ustedes. Chao, Diego. Chao, chao. Muchísimas gracias al doctor Ignacio March, que es ahora mismo trabaja en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México y es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y es un privilegio estar con mis colegas panelistas. Muchos saludos, Ana. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias al doctor Carlos Galindo Leal, que es ahora mismo director de Comunicación Científica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Muchísimas gracias por su confianza, doctor. Y bueno, pues nos seguiremos viendo. Gracias, doctor. Muchas gracias, Diego, Gabriela, Ana, Ignacio. Y ojalá y que sigamos con esta serie que creo que va a tener muchos frutos. Seguro que sí. De hecho, tenemos varios jueves más en adelante a la misma hora, que es 12 del día, y por este mismo espacio que tiene CONABIO en Facebook, el 24 de junio tendremos al personaje José María Velasco con el biólogo Jorge Rickards. Así que los esperamos entonces para que participen con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto y nos encontramos el próximo jueves a las 12 del día. A todos, muy buena tarde. No hay un científico que haya tenido esa capacidad gigantesca, espacial. No es el conjunto de sus hallazgos científicos, sino la audacia de su travesía. México tiene una posición muy especial en la ciencia, pero también en el corazón de Alejandro de Humboldt.